Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días. Esta mañana no va a ser una continuación de lo de ayer, pero se puede parecer. El formato que vamos a tener esta mañana es muy sencillo. El hermano Emilio hará una breve introducción y la idea es que, más que transmitirnos él lo que quiera, que sea un poco contestar aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellas inquietudes que podamos tener nosotros, o que ayer se nos quedaron en el tintero, o que ayer pensábamos, o que esta mañana se nos ocurra, que puedan ayudarnos a nivel individual o a nivel de grupo, porque se la podamos formar directamente al hermano y que nos pueda contestar él. Así de sencillo. Así que, hermano, cuando quieras. Buenos días a todos, y vamos a intentar avanzar en nuestro camino, ¿no? Yo os doy las gracias por estar aquí ayer y volver hoy, y vamos a intentar descubrir cómo debe vivirse la fe católica y concluir si estamos viviéndola como debe de ser. Vivir la fe católica tiene un aspecto común, que es el cumplir los mandamientos de la ley de Dios, vivir según su santa voluntad, etc. Pero dentro de ese marco de vivir en la voluntad de Dios, los mandamientos, etc., no para todos los católicos las exigencias de la fe son las mismas. Y esto era lo que yo hoy quería plantear, para que cada uno pueda hacer su reflexión personal. Repito, dentro del marco general, cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, vivir según la doctrina de la Iglesia, etc., no es lo mismo para una persona que tiene el vínculo matrimonial que para una persona que no lo tiene. No es lo mismo para una persona que está consagrada a Dios, sea religioso, sacerdote, fraile o lo que fuere, que para una persona que no lo está. Entonces, cada estado de vida tiene unas exigencias particulares, que esas son las que hay que tener en cuenta. O sea, entramos en el marco, todos el día del bautismo nos introdujeron en la vida de la Iglesia, todos hicimos las mismas promesas, todos hicimos la misma profesión de fe y todos nos comprometimos a vivir de una manera. Pero lo cierto es que luego, conforme hemos ido avanzando en la vida, cada uno ha ido tomando un estado de vida, y según ese estado de vida
es donde hay que concretar dónde está o cómo es el cumplimiento de la fe. Entonces, tendríamos que ver también, dentro de la vida matrimonial, que nos fijamos en ella primero, no es lo mismo un matrimonio que es reciente, que incluso tienen una edad joven, porque el tema de la edad también es importante. No pueden vivir la fe una persona joven igual que una persona ya mayor, porque las personas mayores, y si son mayores de verdad, pues están sometidas a unas limitaciones físicas que no les permite hacer los movimientos que sí les permite a las personas jóvenes. Creo que me explico, ¿no? Porque esto es muy importante. Es una pena que las personas seamos, ¿cómo lo calificaría yo? Somos así como un poco, es que no quiero decir palabras que puedan molestar, ¿no? Pero somos un poco cerrados, un poco obtusos. Entonces, no somos capaces, hemos tenido 20 años, 30, 40, y cuando llegamos a los 70, a los 80, nosotros nos creemos que estamos en los 40 y en los 30, y es mentira. La inteligencia, la memoria puede estar ahí viva porque si uno está en condiciones mentales bien, pues pero no se puede, o sea, hay cosas que no se pueden. ¿Por qué? Me pregunto yo. Hemos sido tan brutos que no hemos ido cambiando nuestra mentalidad conforme ha ido avanzando. Y entonces el cuerpo, la naturaleza, va evolucionando, pero la mente no. Y al no evolucionar la mente, pasa esto, que se producen los trasvases que no son matrimonio, no puede tener la misma relación de ninguna de las maneras, bueno, y menos la marital, no la puede tener a los 60 igual que a los 30. Es que esto es de sentido común, ni píldoras ni narices, perdona las expresiones. ¿Por qué? Pues porque el psiquis va por un sitio y la naturaleza va por otro. Entonces lo que tenemos que saber entender es que seas soltero, seas casado, seas religioso, seas cura, seas lo que seas, estás en el lugar que corresponde según tu edad, que el que lo acusa es el cuerpo. La mente es la que tú tienes que controlar porque la mente está a tu servicio. Pero si tú la mente la quieres mantener viva y joven y quieres hacer con el cuerpo lo mismo que con lo que la mente dice, imposible. Y se dan todas las barbaridades que se están dando en nuestra sociedad, que así no hay posibilidad de vivir nunca el espíritu católico, el espíritu cristiano, y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos el ridículo como se está haciendo por el mundo, ¿no? Y luego te dicen, te enteras que es que, bueno, es que, claro, se creyó que, y se fue a correr y no llegó, porque, claro, al final cayó. Bien, entonces, rápidamente vamos a ver algunos ejemplos de renuncias o limitaciones que se dan en cada estado de vida. Por ejemplo, en el matrimonio no cabe enamoramiento de otra persona distinta al cónyuge. Eso es una limitación. Si es que quieres vivir el matrimonio en cristiano, en católico, si no, pues mira, haz lo que quieras, ¿no? No caben amistades u otro tipo de relaciones que vayan en detrimento de las obligaciones familiares. En el altar, cuando se produjo el matrimonio cristiano, hubo las promesas de ser fiel uno al otro, las promesas de trabajar
uno con el otro y poder llegar hasta el final, ¿no? La entrega, los desvelos, procurar el bienestar de la prole, etcétera, han de estar muy por encima de cualquier otro interés personal, por muy legítimo que éste sea. Esto es así, y ahí están las limitaciones que podemos considerar. Y no es lo mismo una edad que otra, tanto en la situación personal como por las circunstancias que rodean. Lo dicho en el estado matrimonial se podrá decir en los demás estados. En una persona soltera habrá sus limitaciones también en el respeto que se debe a los demás. Pues aunque en la teoría no tiene ningún compromiso, porque por eso es soltera y no tiene ningún compromiso, en cambio ni puede ni menos puede pretender o desear cosa que se salga de ese ambiente de la soltería. El respeto es básico, y si quiere mantener alguna relación encaminada a un encuentro matrimonial, pues tendrá que ser también dentro del respeto. Y las relaciones que se puedan tener como soltero, pues también estarán dentro del respeto. Habrá que tener en cuenta las posibilidades y también se deben ser siempre más óptimas en los estados. Y en la vida consagrada y sacerdotal, ¿qué decir? Aquí hay que tener las cosas muy claras. Cualquier persona que nos hayamos consagrado a Dios, en cualquier situación de vida consagrada que hay dentro de la Iglesia, cualquier situación que nos encontremos, pues la vida sacerdotal mismamente, la vida misionera, etcétera, hay que tener en cuenta que así como en el matrimonio lo que prima es el cónyuge, y lo que hay que hacer es mantener la unión con el cónyuge, en la vida consagrada lo que prima es el servicio divino. Es servir a Dios. Te has consagrado al servicio divino. Claro, no es lo mismo consagrarse en la vida, dedicada a la enseñanza, que consagrarse dedicado a atender a los enfermos, a los ancianos. Ahí habrá una serie de obligaciones que habrá que atender prioritariamente, pero sería en ese campo, diríamos, del carisma. Pero en definitiva, el servicio divino es lo que prima en la vida consagrada. El servicio divino es servir a Dios exclusivamente. Por lo tanto, en la vida consagrada no valen las amistades que antiguamente en religión se llamaban amistades particulares. No valen, porque en cuanto haya una amistad, bueno, pues muy sana que queráis decir, pues tal religiosa tiene una amiga y otra amiga fuera del convento, fuera de su vida, que se conocen, que van a comprar juntas, eso no vale, no vale. La persona consagrada tiene que vivir en el servicio divino todo el día, toda la noche y siempre. Entonces no podemos hablar con nadie. Sí. Entonces no podemos ir a dar un paseo con otra persona. De vez en cuando. De vez en cuando. Porque lo que no podemos hacer es unir relaciones. No. Te has consagrado a Dios y no hay nada debajo del cielo y de la tierra y de ningún sitio que te pueda distraer de la unión con Dios. El sacerdote está entregado a su ministerio, y en el ministerio, por ejemplo, si es párroco, estará toda la parroquia. Pero no podrá tener un vínculo. Lo siento que no está aquí el señor párroco, pero para que me oyera. No puede tener ningún vínculo personal, porque en cuanto quede agarrado y amarrado por un vínculo personal,
a los demás, ¿qué pasa con ellos? Sacerdote tiene que ser una persona libre. Y se dice, no sé por aquí, por esta tierra, por mi pueblo, que es Madrid, se habla de las ratas de sacristía, que son esas personas que están todo el día en la sacristía dando la lata. Perdonadme, pero como no os conozco, ni sé vuestra vida. No puede ser, el sacerdote tiene que ser un ser libre. Es verdad que es un hombre, es verdad que él necesita también relacionarse, es verdad, todo es verdad. Pero su corazón tiene que ser libre, como el del consagrado, porque en cuanto el corazón del consagrado, sacerdote, fraile o lo que sea, no es libre, porque ya está amarrado a vínculos normales, humanos, pues estamos perdidos. Mirad, aquí en este mundo no hemos venido a hacer otra cosa nada más que alcanzar la santidad, nada más. Y tú te quisiste bautizar, no, a mí me bautizaron mis padres. Bueno, pues en tus padres tú te quisiste bautizar para ser santo, nada más. Y tu vida o es camino de santidad, es una bobada, es una tontada, es perder la existencia, es perder la vida. La santidad es el camino que todos tenemos que hacer. Y por eso, en cada estado de vida, hay que cuidar muy mucho la identidad de ese estado de vida. Y en ese estado de vida donde yo estoy, según y cual, pues en ese estado de vida yo tengo que caminar por la senda que marca ese estado de vida, porque en cuanto me salga de ese estado de vida, lo habré arruinado todo. Entonces, fijaros y reflexionar y pensar un poco en nuestra sociedad y pensar cómo hay tantísimas personas que diríamos que están fuera de la senda de su estado de vida. Qué triste. Pero cada uno es libre. Dios nos hizo libres. Dios, si hay algo que respeta, es la libertad. Y a veces los sagrados corazones de Jesús y de María sufren horrorosamente cuando las personas se salen de su estado de vida buscando felicidades que no puede haber, porque la felicidad tiene que estar en el propio estado de vida. No, pero es que yo cuando me casé no me di cuenta que mi esposa, mi esposo, pues era de esta manera, es de la otra, y entonces, pues es que me equivoqué, yo tengo derecho a ser feliz. Pues claro que sí. En tu matrimonio, pero si es que me equivoqué, pues hijo, pues dice un dicho popular que a lo hecho pecho. Pero aquí como no, esto no nos entendemos, pues a correr cada uno por su lado. No, es que yo pues no sabía lo que era el amor, me hice sacerdote, me hice religioso, yo no sabía lo que era el amor, se cruzó una persona que es muy creyente, me da lo mismo sexo si es de hombres con mujeres, si es mujeres con hombres, me da lo mismo, pero claro, entonces entendí verdaderamente lo que era el amor y es que yo me había equivocado. Pues muy bien, venga, vamos a seguir jugando, que así se llega al infierno. Y yo no quiero meter miedo a nadie, ¿eh? El estado de vida es donde se marca el propio camino de santidad, que en definitiva es lo que has venido a hacer a este mundo. Lo que pasa es que Dios tuvo la buena idea, porque no cabe duda que fue una buena idea, de darnos la libertad. Porque como nosotros, ninguno, elegimos venir a este mundo, nos trajeron, pues Dios nos da la oportunidad de que ya que no hemos venido por propia voluntad, pues por propia voluntad hagamos lo que nos parezca bien.
vivamos bien y como se debe en este mundo, o vivamos como nos dé la gana. Pero en definitiva, pensad bien que no hay otro camino. El propio estado de vida llevado en condiciones. Muchas veces no es que se ha acabado el amor, no es que se ha acabado la vocación, no es que yo no conocía esto o lo otro. Lo que pasa que muchas veces es que nadie nos enseñó a ser marido y mujer. Nadie nos enseñó a lo que es el servicio divino. Y antes de escoger una cosa o la otra, como nadie nos enseñó, nadie compartió su experiencia con nosotros, pues hemos entrado en el error personal, y en ese error personal pues queremos, y claro, eso ya es muy difícil, pero lo que no cabe la menor duda es que todo es enmendable, únicamente hay que querer y hay que sufrir, pero aquí se va a sufrir de todas las maneras. Aquí se sufre estando bien en el estado de vida que debo de estar, incluso haciéndolo bien, y se sufre no estándolo. O sea, el sufrimiento es otra de las cosas que nadie pretende evitarlo. Hombre, llevarlo lo mejor posible, llevarlo cristianamente, etcétera, de acuerdo. Pero el sufrimiento es un compañero del camino que ¿quién no lo ha dado? El pecado. El pecado introdujo el sufrimiento. Solamente cuando Adán se dio cuenta, cuando viene Dios al paraíso y le llama Adán, Adán, y no encuentran a Adán. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Y ya sale temeroso. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no estás desnudo? Es que la mujer que me diste, la serpiente la sedujo, ella me sedujo a mí y comimos del árbol prohibido. Y viene todo lo demás que ya conocéis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habéis pecado? Le dice a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Le dice a la serpiente despreciándola, ¿por qué has hecho esto? La serpiente ha hecho lo que le convenía, introducir el pecado para introducir el desbaratamiento de la obra de Dios. Y se supone que a estas alturas conocéis al demonio, se supone, porque a veces hay tanto ignorante por la vida que no conocen ni al demonio. El demonio a ti no te odia, ni a mí, al que odias a Dios. Y tú y yo somos obra de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios que somos, el demonio me ataca a mí para destruirme a mí. Pero no porque me odie, que no, ni me odia, ni me ama, ni nada, no quiere saber nada de mí. Y además prueba de ello es que en el infierno no hay relaciones. En el infierno se odian todos a todos. O sea, el tormento del infierno es terrible porque es todo una sin razón y sin sentido. El demonio lo que quiere es ser como Dios. Él quiere ser como Dios. Y entonces tiene que destruir la obra de Dios. No seas tan iluso pensando que el demonio a ti que te tienta. No, el demonio lo que quiere es destruir la obra de Dios en ti. Porque claro, cuando te somete al pecado y al pecado mortal, mortalísimo, ya puede coger tu alma y decirle a Dios, mira qué caminito lleva, y fíjate, lleva 3 años viviendo en pecado mortal. Por lo tanto, en cuanto quieras, quítale la vida que es mío. Eso es así. Entonces, vivir la santidad es el único objetivo que hay en tu vida. No hay otro. Porque no hay otro objetivo nada más que ser santo. Porque si no eres santo, ¿para qué has estado aquí, en esta vida? Ser santo. La santidad según el estado de vida. Que los que estáis casados mañana enviudáis
pues hay un nuevo estado de vida que tienes que ajustar toda tu vida cristiana a ese estado de vida. Y así se va avanzando. Y como teníais que plantear cosas y yo me enrollo como lo veis y lo sabéis ya de ayer y de hoy, me callo para lo que queráis preguntar, lo planteáis, intentamos. No, yo solo, que todos los que estamos aquí, creo yo, buscamos la santidad, creo que es por eso estamos aquí, entre otras cosas, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es, dentro de la Iglesia Católica, ¿qué nos aporta Mater Christi para llegar a eso? Perdonadme, pero como estoy un poco teniente. ¿Qué nos puede aportar Mater Christi para llegar a esa santidad? Podría ser el resumen. Mater Christi pueda aportar algo es ser miembro de Mater Christi. Porque claro, cualquier vida, cualquier vocación, mejor dicho, cualquier vocación, pues tiene que sentirla la persona y tiene que incorporarse de alguna manera a ese estilo de vida. En Mater Christi no todos estamos consagrados, no todos estamos en el estado laico, seglar, y no todos vivimos, unos vivimos en comunidad, otros viven en sus hogares, en sus estados de vida, etc. Pero Mater Christi, como aportarle a una persona concreta, tendrá que tener esa persona concreta la relación con los miembros de Mater Christi para plantear lo que es esa persona, la situación personal. Pero la forma más lógica es la pertenencia para poder participar de toda la espiritualidad de Mater Christi, de todo lo que es la identidad propia de la institución. Entonces aquí en Godella sería incorporarse a la comunidad que hay y empezar a andar. Si es que se quiere que Mater Christi atienda concretamente una situación personal que yo puedo tener con algún conflicto o con alguna cuestión, pues podré acudir a los miembros de Mater Christi, etc. También Mater Christi aquí en Godella, como da retiros espirituales cada mes, pues acudiendo a esos retiros, y como también hay por las redes sociales la meditación que yo escribo todos los días escribo una meditación que se manda a un enlace que la persona ha incorporado a su teléfono. Entonces todos los días llega esa meditación, que yo pues soy como soy, y lo mismo que hablo procuro hacer en la meditación, con un poco más de respeto, porque cuando hablas en directo pues tienes interrelación que es mucho más fácil de ir modulando, pero vamos, Mater Christi puede ayudar como la persona quiera y necesite. Quizás no es contestación satisfactoria, pero amistades particulares no tienen que ser libres, y por lo tanto las ratas de sacristía que desaparezcan, si es que las hay. Exacto, muy bien. Pues ya está, el resumen. Bueno, pero por el difunto lo que haga falta. Que por el difunto. Bien, acaba de comentar el hermano, a pregunta de Marga, pues Yo me pregunto por qué, y ahora como me pregunto yo, el que quiera que me conteste, ¿por qué tenemos tanto miedo a la palabra santidad?
¿cuál es la razón por la que, bueno, yo santo, yo me conformo con llegar al purgatorio? ¿Por qué somos tan torpes? ¿Santidad o nada? Porque no hay nada fuera de la santidad. ¿Por qué? Todos habéis tomado la decisión de ser santos. Si quiere alguno hablar, que hable. La santidad es la llamada de Dios desde el punto y hora que creó mi alma, que con el concurso de mis padres que gestaron mi cuerpo, Dios crea mi alma. Y crea mi alma para que ese alma santificada con el cuerpo que le lleva sea en su día gloriosa, glorificada. Yo no conozco otra manera de ser santo, que en el momento que sea, que cada uno elija o cada uno se sienta esta misma mañana, si no ha ocurrido todavía, la persona tome la decisión de decir: voy a ser santo. Hoy decido ser santo. Y a partir de ahí se acabó. Se acabó el mundo, el demonio y la carne, que son los tres enemigos del alma. Y a partir de ahí yo solamente quiero ser santo. Y entonces voy paso a paso, voy dándome cuenta de las cosas que están estorbando para mi santidad. Pero claro, si tú no llegas esta mañana, si es que todavía no lo has hecho, no llegas a decir: yo voy a ser santo, santa, si no has tomado determinadamente, no has tomado esa decisión, está siempre para luego. Sí, si como tú tomas la decisión de ser santo hoy, te vas a tener que seguir confesando, porque vas a seguir pecando. Pero los pecados van a tener otro color, porque tú, como vas a ser santo porque lo has decidido, pues hombre, te vas a resistir. Además, se darán una serie de cosas que lógicamente el sacerdote te podrá ayudar cuando tú llegues al confesonario o al despacho parroquial, o donde se pueda hablar con él y decirle: mire, o mira, como sea, mire, que yo decidí ser santo, pero es que aquí resulta que ahora peco más que nunca, o tengo más tentaciones que nunca. Y él, si tiene mucha confianza contigo, se echará a reír. Se echará a reír porque dirá: pero ¿tú qué te has creído? Tú has tomado la determinación de ser santo y en todas las fuerzas infernales se han puesto en pie porque han dicho: pero ¿cómo? Que este ya antes de tiempo ya se decide a irse al cielo. Pues no, hombre, ya hay que volverle por lo menos a que no sea nada. Que no quiera condenarse ni quiera salvarse. Que no sea nada. Que ese terreno es el más maravilloso para Satanás. No estar en terreno de nadie. Pero claro, has decidido ser santo, entonces el sacerdote, el padre, te irá ayudando a que vayas comprendiendo cómo ese camino de la santidad es el más dichoso, pero está lleno de dificultades, de piedras, de tropezones. Pero cuando uno camina hacia la santidad, uno se termina riendo de casi todo, porque vas conociendo lo que es el combate espiritual, que claro que cuando se vive en terreno de nadie, y cuando da lo mismo, yo no sé, y te dicen: tienes que ser santo, yo con ir al purgatorio tengo bastante. No vuelvas a decir eso, porque eso es la tontería mayor del siglo. Si tú quieres ir al cielo, sí, al cielo, pero ¿cómo se va al cielo? Nada más morirse. Pues por eso yo al purgatorio.
tú no seas tonto, ni tonta, no. El cielo es mi lugar. No hay otro lugar, no hay otro sitio, no. La santidad solamente está en el cielo. Cristo Rey está reinando en el cielo. Y yo tengo que dejarme reinar por el Señor y a ver cuando llegue a estar con Él. Entonces, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Dice Jesús que solamente hay que tener miedo al que quita la vida o puede quitar la vida, puede salvarla o condenarla. A ver, por aquí, hermano. Buenos días. Bueno, para aportar y un poco también hablar de nuestra experiencia de matemáticas críticas aporta. Bueno, a nosotros Dale el micrófono, justamente ha subrayado, como dice el hermano Emilio, pues esa evangelización a todo el mundo. Porque, por ejemplo, hablo en Granada, que impartía retiro desde hace ya más de 30 años. Aunque viniera una sola persona, siempre han venido más, ¿no? Pero aunque viniese una persona puntualmente durante 30 años, 35 creo que así, han venido a evangelizar el tercer sábado de mes. Venga una persona, sea del Opus, sea atea o sea quien sea, es decir, que eso sí lo ha aportado, es la perseverancia por salvar un alma. Y si un alma escucha algo que merezca la pena, pues bendito sea Dios. ¿Cuánto vale salvar un alma? ¿Cuánto tiempo requiero para ayudar a alguien, aunque sea venir de Madrid y volver? Entonces, en ese sentido, pues bueno, eso también aporta el convencimiento desde nuestro bautismo de que estamos aquí justamente para ser santos. De hecho, ya no porque lo diga el hermano Emilio, es que la carta de Efesios, San Pablo nos dice que Dios pensó en nosotros antes de la creación del mundo para que fuésemos santos. Es decir, que Dios me permitió a mí nacer el día que nací y voy a morir el día que me voy a morir. Me ha permitido vivir esta franja de historia simplemente para ser santo. No para vivir, sino para vivir y comprar cosas, estudiar, formarme y ya está. No, eso es muy simple la vida humana. Entonces, me permitió vivir para morir. Y morir, Dios es misericordioso, pero también es eternamente justo. Y por consiguiente, nosotros no podemos pensar que ya cuando ya sea mayor, porque yo cuando sea mayor, y si yo no llego a mayor, entonces yo puedo morir en un accidente de coche. O ustedes saben lo que pasó en Valencia hace un año. ¿Quién se iba a pensar cuando iba a salir alguien a la calle que ya no iba a regresar a su casa? Entonces, vivir en santidad día a día, con las limitaciones nuestras, porque al fin y al cabo nosotros los santos, la vida de los santos, no se fueron santos siendo jóvenes, porque la vida de cada uno fue un derroche de miseria, y eso está escrito. Y hay santos que han estado en guerra, hay santos que han entorpecido la vida de otros, pero bueno, igual que somos nosotros míseros y limitados, pues, en fin, no obstante que nuestra pedagogía del mundo no debe confundirse con la misma pedagogía de Dios, que nos enseña, pues eso, que nuestro camino, dentro de nuestras limitaciones, más torpe que fue Pedro, que negó a Jesús, es decir, más torpe y más cabezón, y nosotros, pues tal como somos, tenemos que estar convencidos de esa santidad, de que nos ha enseñado en Mater Christi, o al menos así lo hemos aprendido. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería aportar una cosita que al hilo de lo que ha comentado el hermano Emilio sobre la santidad, yo quería contaros mi propia experiencia, a ver si lo resumo mucho. Yo cuando me encontré con el Señor, hace ya años, estaba en la mitad de mi vida, de ahora, y tuve enseguida el deseo muy grande de ser santa. Yo quería ser santa y me encontré con que todos los santos que conocía eran monjas, eran frailes, eran sacerdotes,
Y yo me desazonaba muchísimo porque entonces parece que Dios se había equivocado conmigo, yo ya estaba casada, yo era madre, entonces yo no podía dejar toda esa vida e irme a las misiones, que me hubiera gustado irme, por ejemplo, no había manera. Entonces yo iba, como ha dicho el hermano, al sacerdote, concretamente de mi pueblo, y yo le decía, ¿y cómo puede ser? Porque yo tenía un ímpetu grande, y entonces le comentaba y le decía, y él me decía que no, que Dios no se había equivocado, que eso era mi momento, pero yo seguía cabezonamente que no podía ser, porque yo, estaba casada, y yo qué hago ahora con mi hijo, y yo qué hago ahora con esto. Y entonces tantas veces fui a darle la tabarra, y tantas veces quería yo una respuesta, pues y entonces, padre, pero que esto, y que yo no puedo, y entonces, pero ¿por qué me llamó Dios estando casada? Y nunca se me olvidará la respuesta que me dio, porque además fue profética, y dijo, para santificarse juntos. Y ahí me quedé ya, como que se me derrumbaron los muros, y encontré campo abierto, y entonces dije, pues bueno, porque ni mi marido ni yo éramos muy practicantes, ni nada, pues Dios lo ha ido haciendo todo. Así es que mi marido hoy se encuentra creyendo claro, igual que yo, muy comprometido con la Iglesia, yo también, en un matrimonio feliz, hemos superado montones de crisis y de cosas y estamos muy felices y contentos. Este era donde Dios quería el camino, y si me hubiera querido monja me habría llamado 20 años antes, o sea que no. Y solo os pido que si tenéis, mira, ahí tenéis muy joven Carlo Acutis, recién beatificado, canonizado. Bueno, hay infinidad de testimonios de personas solteras que han tenido la soltería como vocación, montones de personas casadas que han sido santas a través de un matrimonio. Otros, no por eso hay que dejar de estudiar ni ser la carrera que cada uno sienta la vocación profesional. No, si Dios puede muy bien, podemos vivir en la amistad con Dios dentro de cualquier profesión, que por supuesto la vamos a hacer que sea honesta, que vayamos decentemente viviéndola sin hacer mal a nadie, pero podemos en cualquier campo de la vida. Dios necesita en todas partes que seamos testigos suyos. Así es que hay, ahora yo ya lo sé, montones de testimonios de vidas de personas casadas que han escrito a alguien sobre ellos, que fue una vida normal con sus dificultades, pero que las quisieron vivir en la amistad de Dios. Y yo ahora lo entiendo, pero entonces no lo entendí. Cuando escuchéis la palabra santo, no creáis enseguida que todo el día rezando, madre mía, no es verdad. Se puede vivir, a sus horas se rezará, a sus horas se trabajará, pero siempre sin perder la perspectiva y la idea de dónde vamos y dónde queremos y con quién vamos, que es siempre con Jesucristo. Hay una cosa que desde mi cortita experiencia, y es que hay una cosa muy sencilla. Mater Christi, a mí personalmente, me llamó desde mi vocación a la santidad, pero desde mi bautismo. No se me está pidiendo nada extraordinario, solamente mi obligación de evangelizar, que es el carisma propio de Mater Christi, desde mi bautismo. A partir de ahí, Mater Christi aporta esa vida comunitaria, bien a través de los consagrados, bien a través de la rama de colaboradores, cada uno en el estado de vida en el que tengamos, donde vivimos la fe en forma comunitaria. Y vivir la fe de forma comunitaria significa, pues como los matrimonios, hay momentos de felicidad, hay momentos que hay que discutir, hay momentos que no estamos de acuerdo, hay momentos para todo. Pero crecer la fe desde un ámbito comunitario, porque ir de francotiradores es muy fácil, es muy sencillo, pero al mismo tiempo es mucho más sencillo para el demonio que nos pueda atacar. Cuando vivimos situaciones complicadas en la vida, del índole que sea, no es lo mismo vivirlo solo que vivirlo comunitariamente, el poder compartirlo,
el poder ser ayudado por otras personas que han vivido una situación parecida o que desde su experiencia me pueden aportar cosas. Pero al final, desde ese carisma de la evangelización, es lo que nos ayuda a seguir creciendo por el compromiso, por la situación de bautizados, por la situación de hijos de Dios. A mí más que dar un testimonio vuestro, yo creo que todos queremos aterrizar, ¿no? Y ser realistas. Y muchas veces, claro, cuando uno tiene una experiencia profunda de Dios, pues realmente puede ocurrir dos cosas, ¿no? Que uno se radicalice demasiado y eso le lleva a excluir a los demás, o incluso al otro pueda sentirse como que es algo inalcanzable, porque al otro sí y a mí no, ¿no? Entonces a veces creo que la pregunta que haría, sobre todo, pues desde para Mater Christi, ¿no? Que ayer perfectamente cuando se definía que era Mater Christi, especialmente era vivir en esa comunidad o vivir al menos en un núcleo que te ayude en tu periodo de formación, en tu crecimiento bautismal, en tu crecimiento de fe y especialmente acercarnos a los estratos sociales de los cuales la Iglesia no llega. Pero claro, yo también me pregunto, aparte de todo eso, la raíz de que podamos en las comunidades parroquiales esté Mater Christi, aparte de esa aportación, ¿qué es lo que realmente puede darle un matiz diferente a una comunidad en la que haya presencia o no de Mater Christi? Ahí lo dejo. No, puede contestar quien quiera, yo solo lanzaba que la pregunta. Es que tengo el gran problema de que no oigo. No me has entendido. Que me refiero qué matiz tiene Mater Christi que no tenga una propia comunidad parroquial o la iglesia, bueno, que le dé como ese plus para que realmente haya mayor presencia de Mater Christi en el resto de comunidades eclesiales. Bueno, aquí en la iglesia no hay, como diría yo, competiciones. Para cada uno tenemos nuestro carisma y ese carisma puede aportar en una situación concreta o en otra. Y a mí no me parece nunca mal que se atienda a vivir bajo un carisma que bajo otro. O sea, esto no soy nada proselitista, vaya por delante. Entonces creo que Mater Christi lo que puede aportar o lo que aporta hoy que yo estoy vivo, mañana no lo sé, es vivir la fe con seriedad. Que si me oísteis ayer, me habéis oído hoy, no andamos por las ramas. Somos muy pobres, muy débiles, pecadores, muy pecadores, pero serios. Eso que gusta tanto en la Iglesia, que es el presumir. Y entonces hacemos que las comunidades rivalicen. Eso es una tontería. Si Dios es el único. Y en una parroquia, que es lo que planteaba el padre, pues es una comunidad bajo el liderazgo de quien la preside, que es el párroco, y entonces lo demás, no es que ese párroco es muy afín a las comunidades neocatecumenales. Bueno, pues si él es muy afín y eso tiene prioridad en la parroquia, pues los demás nos conformamos. Y pobreza, humildad. Pero no desviándome de la pregunta del padre, la aportación es eso, intentar vivir la fe con seriedad,
sin tapujos. Y por lo tanto, si tú eres una persona que por condición eres soberbia, pues eres soberbio. Y eres soberbio y tendrás que ir moldeando esa soberbia con la humildad. Y habrá que trabajar y habrá que luchar, pero en Mater Christi no es de cristianos de élite. Somos normalitos todos. Unos tenemos la pasión de la soberbia y otros no tienen la de la envidia. ¿Y qué es peor, la soberbia o la envidia? Pues son los dos pecados peores que puede haber, pero no rivalizan, da lo mismo. Es cuestión de seriedad, nada más, de seriedad. Delante de Dios eres lo que eres, soy lo que soy, y ya está. Y gracias que instituyó el orden sacerdotal, el Señor Jesucristo, gracias que los instituyó con la capacidad de perdonarnos los pecados, y lo tenemos todo para. Y además el Mater Christi lo que aporta es a que la persona viva su bautismo, que ayer ya indicamos, y que viva ese bautismo con toda conciencia, y ese bautismo lo primero que le exige es ir y predicar, o sea, ir en busca de las personas que no creen o que estuvieron en la casa del Padre, o sea, en la comunidad parroquial, y se han apartado, se han ido de la casa del Padre. Id y predicad. Y entonces, viviendo el propio bautismo con seriedad y por lo tanto nuestra condición, la que sea, con seriedad, como hemos decidido ser santos, hombre, si uno no ha decidido todavía ser santo, puede también pertenecer a Mater Christi. Y si no quiere dar el sí definitivo, pues ya lo dará más adelante, pero darlo lo va a dar. Porque si no lo da, pues es que él mismo se autoexcluye, y como se autoexcluye, pues ya marchará. O sea, no hay que tener miedo a nada, no hay que tener miedo a nada. Cada uno somos lo que somos, cada uno tenemos lo que tenemos, y en Mater Christi te ayuda a que vivas tu fe con seriedad, que decidas seriamente ser santo si no lo has decidido, no porque te ponga nadie un cuchillo en el pecho, no, ni una pistola, no, porque no te va a quedar otro remedio. Y luego, como habrás encontrado la gracia de vivir con Cristo y en Cristo y por Cristo, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y entonces vas a evangelizar. No, me da vergüenza. ¿Qué vergüenza ni nada? Es que ni lo piensas que te da vergüenza, porque arderá el corazón, y como arderá el corazón, pues lo transmites. Hay que partir de los principios de María, nuestra Madre y nuestra guía, y los principios de María están, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque ha mirado la humildad de su sierva, dirá a su prima Santa Isabel, el cántico del Magnificat. Entonces, María te va enseñando a pobreza y humildad, pobreza y humildad. Si tienes pretensión de ser otra cosa, no mires a Mater Christi. Ahora, si tienes pretensión de caminar con María, siguiendo su ejemplo de vida y aceptándola como madre y como guía, pero ¿cómo no? Si el Señor Jesucristo me la dio como madre al pie de la cruz, pero tú todavía no la has recibido, entonces Él te la dio como madre, pero no la has recibido, entonces, porque cuando se recibe a María de verdad, se la recibe entero, y no basta con rezar rosarios, ni con decir que se quiere mucho a la Virgen. La Virgen está en pie de guerra, precisamente para conquistar almas
esas que se lleva el demonio al infierno. Ella en estos últimos tiempos, bueno, que me enrollo. No, más bien. Que en estos últimos tiempos, último siglo, la Virgen ha tenido oportunidad pues, de aparecerse, se había aparecido en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, ahora en Medjugorje, y siempre María está en una actitud por los pecadores. Pide a Bernadette, a los niños en Fátima, rezad el rosario por los pecadores. Cuenta Lucía en sus memorias, la vidente mayor, la niña mayor, cuenta en sus memorias que cuando la Virgen había venido, me parece que fue en la avenida de Agosto, que no fue el día 13, porque como las llevaron presas, pero la Virgen no vino el 13, pero vino el 18. No vino a Cova de Iría, pero vino a Covaco, me parece que se llama. Y dice ella que cuando les pidió que rezaran el rosario, como siempre, de repente se entristeció muchísimo. Y entonces dijo, rezad por los pecadores. Hay tantas personas que se van al infierno porque no hay quien rece por ellas. Entonces, como miembro de Mater Christi tienes que tener una sensibilidad grande para que ojalá nadie se vaya al infierno. Como dije antes, en el momento en que tú decidas ser santo, Satanás se va a poner en pie de guerra, pero eso es cuestión de que te revuelque por el suelo porque peques más. Pues aquí está el Padre que te absolverá cuando compruebe que tú quieres de verdad ser absuelto o absuelta, que es lo que el sacerdote necesita, por eso necesita saber los pecados. Mira tú lo que le importa al párroco Marcos, le importan mis pecados, los tuyos y los del otro. Pero tiene la responsabilidad de perdonar mis pecados y por lo tanto tiene que saber lo que perdona, porque también tiene su responsabilidad el perdonar pecados. Es que muchas veces se dice, no, es que ese cura pregunta mucho. No, pregunta lo que necesita saber. Hombre, podrá haber algún cura que sea un poco raro, pero normalmente los curas, hijo, están en el confesionario metido 1 hora, desde luego no sé si tú lo aguantarías, porque eso es de aquí te espero. Y entonces que no, que al cura no le importan tus pecados. Ahora claro, es lógico que pregunte, porque él tiene que saber si está perdonando un pecado venial o un pecado mortal, si está perdonando un pecado mortal o un sacrilegio. Él tiene que saber lo que perdona, porque si no estará cumpliendo mal su ministerio. Y claro, no puede venir una persona casada diciendo que ha cometido pecados impuros. Entonces el sacerdote tiene que decir, oye, explícate un poco mejor, porque esto no se puede. Hay que saber que a mí no me importa, que al sacerdote no le importa, metéroslo en la cabeza, que ya escucha bastante, o sí nos importa. No le importa de ninguna manera, pero tiene que saber si está perdonando un sacrilegio o qué está perdonando. Me importa la persona. Me importa la persona. ¿Que te importa la persona? Claro, pero no lo que me dice. Ah, bueno, pero sí, claro que le importa la persona, pero no lo que le dice. Claro, sí, indudablemente. Pero no, yo lo digo porque algunas veces nos ponemos nerviosos porque este cura pregunta mucho, ¿no? Yo no he conocido ningún cura que pregunte, por lo menos conmigo, que ninguno haya querido indagar cosas que no le interesan. Él tiene que perdonar los pecados y entonces tiene que saber los pecados. Efectivamente, la persona es lógico que le interese, porque claro, la persona si va a confesarse
es porque se supone que se siente mal por lo que haya hecho. Eso es lógico. Pero bueno, que yo ya sabéis que empiezo en Godella y termino en el... ¿Alguien más que quiera participar? Mira, allí tienes, Antonio. No, vamos. Ahora paso por aquí. Es que 5 minutos. 5 minutos y ya. Yo te lo pondré de 5 minutos. Buenos días. Muy breve. Se habla del término llamados a la santidad. Yo, del año 65 al año 79, los padres franciscanos nunca nos hablaron de ese término, pero yo lo acepto porque es una guía en nuestra vida. Entiendo que es un término del siglo XXI, pero sí nos hablaban mucho y era una impronta que se decía que era vivir para servir, porque el que no sirve, ¿para qué vive? Y nos hacía mucho hincapié en la conciencia. Mi pregunta breve, resumida: ¿qué es la conciencia? Punto 2, ¿cómo se cultiva, cómo se avanza, cómo se perfecciona la conciencia? Gracias. ¿Qué es la conciencia y cómo se va perfeccionando la conciencia? La conciencia es lo más grande que tiene la persona. La conciencia, decía Juan Pablo II, que hay que cuidarla mucho. Y la conciencia lo único que necesita es ser puesta al día. Por eso, aunque no quiera uno saber nada del mundo, me refiero en este sentido de, pues no me interesan todas esas barbaridades que se están haciendo, sí, voy a poner un ejemplo, yo necesito saber del aborto, no solamente toda la responsabilidad moral, sino también todo el aspecto, llamémosle clínico. Por supuesto, nadie va a hacer una carrera con nada, pero yo, en la medida en que mi conciencia tiene información, mi conciencia sabrá detectar mejor dónde están los fallos, pecados o lo que sea. Y sobre todo hay que pensar, porque no sé, no conozco tu vida, pero puedes tú decir: a mí el aborto ya que me interesa, yo ya soy mayor, no tengo mucha relación con gente joven, etcétera. No, eso es mentira. Tú necesitas que tu conciencia tenga toda la información la más posible, porque pueden venir personas jóvenes que, o bien por conversaciones fortuitas, o bien porque incluso vengan expresamente a pedirte opinión, tú tienes que saberles. Y si tu conciencia está bien formada y tiene información suficiente, tú podrás ayudar o evangelizar, llámalo como mejor quieras, podrás ayudar o evangelizar a la persona de una manera, o sea, la persona, aunque el mundo nos vaya importando menos por la edad, porque la verdad es que no hay nada apetecible, etcétera, te va interesando menos. En cambio, la conciencia tiene que estar iluminada por todo lo que hay. Y eso es tener una conciencia bien formada, que sea recta. No te gusta si aborto sí, si aborto no. No. Tú, en principio, es tener la información. Claro, desde el prisma de Dios, y por lo tanto, yo ya para qué. Siempre puede venir alguien que necesita y a lo mejor dice, José Antonio, dijiste el nombre de Antonio. A lo mejor la persona dice, oye, pues Antonio sí que me puede ayudar, porque él es una persona que entonces viene y te pregunta. Y tú tienes que estar en condiciones, no puedes decir, bueno, mira chica, yo solamente sé que el aborto es un pecado. No, el aborto es algo más que un pecado. Porque un pecado, los hay veniales, graves, más graves, mucho más graves, hasta llegar al sumo de la gravedad.
O sea que la conciencia, todo lo que se haga para tenerla bien formada, y bien formada es tenerla bien informada. Y no es de querer aquí comerse los libros y leer y estudiar, no, ir tomando información, porque luego llega, por ejemplo, los medios de comunicación, esos que hay por ahí, que vienen divulgando cosas que yo puedo estar viendo la televisión porque me quiero enterar de las cosas, pero cuando dicen una cosa y tengo que decir, no, eso que está diciendo este señor no es así. Y ya está. Y entonces uno sabe, pero claro, cuando la conciencia no está bien formada, no está bien informada, pues lo que te cuentan te lo tragas. Y así pasan todas las cosas que pasan. A mí me parece muy bien que tengas el espíritu de querer saber cómo formar la conciencia. Piensa que teniéndola bien informada, porque luego surgirán temas que tú te encontrarás un poco perdido, pues bueno, si tienes una comunidad lo podrás confrontar en esa comunidad y siempre tendrás al sacerdote que podrás plantearle, yo he oído esto a mí me parece que no es así, pero no lo tengo seguro, quiero tenerlo. Los que vivimos en comunidad o formamos comunidades, tenemos una reunión cada semana, pues podemos ir a esa reunión y decir, oí esto y esto a mí me parece que no está bien, que no. Nadie sabe responder, pues tendremos que buscar solución. Acudiremos al sacerdote, acudiremos a los libros, acudiremos a quien sea. Así que a mí me parece fabuloso que quieras formar e informar la conciencia. Porque además, como continuamente están apareciendo nuevas perversidades de Satanás, porque continuamente está inventando historias para enredar a la persona, porque los que somos mayores sabemos que hoy la juventud comete pecados que nosotros ni los vimos en nuestra juventud, porque son verdaderas perversidades pero él, con tal de tener a las personas enganchadas, inventa lo que haya que inventar. Y claro, pues hay que tener conciencia formada e informada. Yo quiero... Un segundo, Marcos. Marcos. ¿Hay alguien? Tiene que ser más rápido. Vale. Ana María. Bueno, mi pregunta es, cuando dicen evangelizar, yo más o menos tengo mi propia idea. Entonces, yo entiendo que se puede evangelizar desde muchas formas, hasta en el silencio, hasta guardando silencio y en estado meditativo o en estado de oración, de rezo, estás evangelizando con tu intención. Pero me gustaría saber, ustedes, Mater Christi, cuando dicen evangelizar, por favor, matizar ese concepto. ¿Cómo lo llevan ustedes a cabo? ¿Cómo evangeliza Mater Christi? Matizar la evangelización de Mater Christi. Vamos a hacerlo. Otras formas de evangelizar pueden ser el silencio. Vamos a hacerlo, intentar contestar muy deprisa. La evangelización de Mater Christi es a través del contacto personal a llevar el mensaje del Evangelio. Inicialmente y todavía se tiene que cumplir el mandato del Maestro. Id y predicar. Esa es la base. Tú vas a donde la obediencia te mande y a contactar con las personas que hay allí. Si se trata de ir a un ambiente, como dije ayer, de homosexualidad, pues habrá que ir a donde están ellos y tomar contacto con ellos y a partir de ahí lo que salga.
te aceptarán, te rechazarán, podrás volver a hablar con la persona, no podrás volver a hablar y se desarrollará el camino que haya que desarrollar. Pero lo que es cierto es que el miembro de Mater Christi, fuera de la obediencia, quiero decir, tienen sus trabajos laborales, tienen su convivencia con las personas y entonces ahí también pueden surgir las necesidades de evangelización. Y entonces pues es muy sencillo. Evangelizar es lo más sencillo que hay. Es transmitir el Dios que yo llevo, el amor que yo llevo, la verdad que yo llevo, transmitirla a los demás, conforme se pueda, porque claro, si tú te encuentras con una persona muy mal hablada, tendrás que no ponerte a hablar mal con ella, pero no ser muy exquisito en tus palabras, porque no te va a entender nada. Si te encuentras a una persona muy exquisita, pues harás lo posible por hablar con la mayor educación que puedas. Te amoldarás a la situación. No es lo mismo hablar con un drogadicto que está incluso medio colgado o colgado del todo, que está en un vacile continuo y que tú tienes que estar bailando entre su vacile y el decirle ya está bien y abandona esta vida de una puñetera vez. Entonces, claro, tienes que hacerte interlocutor con la persona con la que estás tratando y ahí tienes que saber que eso no lo da el Espíritu Santo en el momento adecuado. No os preocupéis lo que habéis de decir, que en el momento se os dirá lo que habéis de decir, dice el Señor en el Evangelio. Por lo tanto, evangelizar es simplemente con el mayor amor posible, contactar con la persona y transmitirle lo que tú llevas dentro. Por eso, tu propia vida apostólica te exigirá vivir sin pecado. Porque claro, si no le vas a transmitir el pecado, eso es así. Entonces, la misma vida apostólica te ayudará a vivir con la sinceridad y la necesidad. No sé si he contestado, pero evangelizar es más fácil de lo que nos creemos. Bueno, pues si os parece, vamos concluyendo y agradecerle, ¿no?, este pequeño poder interactuar, sobre todo en estos momentos, para tener claro un poco pues por qué Dios ha hecho surgir, ¿no?, a Mater Christi desde esa visión de María, desde ese encuentro con María, y sobre todo también es verdad que puede sonar, porque a lo mejor porque nos vamos conociendo, entonces como nos conocemos, el pastor conoce también a sus ovejas, ¿no?, o intenta conocerlas, o intenta, de la medida en que uno se abre, ¿no? Es verdad que puede sonar todo muy radical, ¿no? Es decir, que es un lenguaje a lo mejor como diciendo, muy inalcanzable. No, yo creo que el problema no ha sido eso. Esto es como en tema de educación, ¿no? Que poco a poco no es lo mismo la formación de una EGB o una reválida antiguamente, o un selectivo o un EBAU de hoy. Es decir, y eso lo pueden decir perfectamente los que dedicáis al tema de la educación, ¿no? Es de una persona que está de profesor o catedrático en la facultad, pues el nivel de hoy no es el nivel de hace, o la exigencia de hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver un poco a la raíz, ¿no?, a la fuente, pero no para martirizarnos o no estar flagelándonos, ¿no?, sino vivirlo con esa naturalidad y esa espontaneidad, pero también teniendo claro que hay una búsqueda y clarificar, como bien hablaba don Emilio, de conceptos, porque a veces se va desvirtuando los conceptos y al final lo que perdemos es la esencia de lo que realmente queremos decir, ¿no? Y no sé si... No, solamente deciros una cosa. Estamos aquí porque estamos celebrando el 50 aniversario de cuando nació Mater Christi. 50 años. A esos 50 años, yo cumplí 27 años
a 5 días antes de Mater Christi, de que naciera, 27. Cuando yo empecé a seguir a Jesucristo tenía 18. Quiero decir con esto que lo que ha dicho el Padre, imaginaros quién era yo cuando tenía 18 años y todas estas cosas que ahora digo, ¿cómo me sonarían? ¿Cómo me sonarían? Por eso. Por eso es que he sido muy oportuno Sí. lo que ha dicho el Padre. Bueno, pues si os parece, hace buen tiempo, no hace tanto frío. Podéis estar ahí y ahora tenemos la Eucaristía a las 12 en el Templo Carmelitas. Aquellos que habíais sacado tickets para la paella de hoy, quiero recordaros que trasladamos la ubicación, no será en el Seminario de San José, sino será en el centro parroquial, en el centro de Cáritas que tenemos aquí, que además creo que vamos a estar muy musicalizados, de todas formas, porque voy escuchando que algo habrá montado el señor Ayuntamiento de Godella. Gracias. Sería bueno también, porque si conocéis a alguien que también ha comprado ticket, le informéis de ese cambio, vaya a ser que a lo mejor haya alguien que se vaya allí directamente. Pues darle muchas gracias a don Emilio, a Isabel, también a todo el equipo y comunidad de Mater Christi, los que habéis trasladado y habéis hecho un gran esfuerzo de Granada, Alicante, Madrid, etcétera, etcétera, y también pues que ese interés, ¿no?, que por medio de nuestra comunidad de Mater Christi de aquí de Godella, pues como bien sabéis, con esos retiros, a veces pues con el café con fe que también hacemos, y que en cierta manera conocemos a estas personas, como son Juan Fran, aquí tengo a Isabel, tengo a Carmela, y ¿dónde estás? Lucía, Lucía no te había visto, y Lucía, ¿no? Pero que bueno, que me refiero que también es bueno el haber tenido una visión y una experiencia de Mater Christi, a lo mejor a la que nosotros podíamos haber podido transmitir desde aquí, y que quizá es mucho más enriquecedora cuando se amplía esa visión y es más universal. Pues muchísimas gracias. Y si os parece, rezamos a la Santísima Virgen María. Dios te trae ¿Qué quiero rezar? ¿El ángel? No, el ángel lo haremos a las 12 allí. Es que el ángel lo rezamos antes de misa en la parroquia. Vamos a rezar entonces la oración a María, nuestra Madre y nuestra Guía. María, nuestra Madre y nuestra Guía, acoge con maternal solicitud nuestra súplica. Guía todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y obras, para que siempre cumplamos la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Padre nos da las gracias a nosotros, nosotros debemos daros las gracias a vosotros. Entonces lo mejor que podemos hacer es dar las gracias vosotros y nosotros a Dios y decir: bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.